Esta práctica ha variado grandemente con el paso del tiempo. Los griegos, para quienes una mala vida no era digna de ser vivida, no ponían ningún reparo moral. La eutanasia, o la muerte consentida, de su pertinencia o no, hablamos en el programa de hoy. Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa de hoy y para mí, como siempre, es un placer recibir a nuestros invitados. Esta vez al profesor de Derecho de nuestra Universidad, Jesús Montaner Oropesa. Me refiero a José Antonio Quiñones Chirino. Bienvenido. ¿Cómo está, Gracias, profesor? Y es un gusto también recibir a Roilán Laurencio Castellanos, quien es especialista en primer grado en medicina intensiva y emergencia, además actual jefe de servicios de terapia en nuestro municipio. Como es habitual, nuestro periodista Yángel Silva. Bienvenido a los tres. Gracias. Es un placer tenerlos aquí y vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo, bastante polémico, y aunque a nuestro programa nunca le ha gustado conceptualizar los temas, a mí me gustaría comenzar conceptualizando, porque hay muchas personas que no saben qué es la eutanasia. ¿Qué es para ustedes la eutanasia? Bueno, desde el punto de vista médico, la eutanasia se conceptualiza o se define como el libre albedrío a yo decidir sobre la muerte o dar el término final de mi vida, teniendo en cuenta muchos factores, enfermedades terminales, sufrimiento, o sea, más o menos así lo define, y la Academia incluso de la Lengua Española define muy parecido, teniendo en cuenta que puede estar regido o no a las capacidades físicas y mentales del paciente, y que así legalmente entonces su familia acude legalmente a tener la posibilidad de determinar la eutanasia. La eutanasia. Puede ser lo que las personas definen, por ejemplo, en la calle, como buena muerte o como muerte digna. Sí, muerte digna. Puede ser. Es el término de muerte digna. Yo comencé hablando de este tema de saber qué significa la eutanasia, porque precisamente en nuestro país no se practica la eutanasia. Sin embargo, en varias partes del mundo, profesor, estábamos hablando de eso. Sí, efectivamente. A ver, también conceptualizando la eutanasia, muerte digna, lo que pasa es que tiene una amplitud de modalidades. Está en correspondencia también con los saberes médicos, con los enfoques filosóficos que puede haber sobre ella. La eutanasia puede tener dos modalidades: una activa, que es un hacer algo, o una pasiva, un dejar de hacer, digo desde los saberes médicos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay un grupo de países que han venido legalizando la eutanasia. Esto empezó por allá por el 2002, por Países Bajos, que fue el primer país que de alguna manera lo legalizó a partir de una polémica que hubo con una paciente. Y así algunos otros países, fundamentalmente en esa área de Europa, Luxemburgo, Estocolmo, que han legalizado la eutanasia. Acá en el área de América Latina, hoy hay un solo país que la tiene concebida, que es Colombia, que ha concebido la eutanasia, aun y cuando también hay otra polémica, ya desde lo jurídico. Hay países que han concebido la eutanasia desde lo macro, quizás desde la Constitución, pero después las normas de desarrollo no lo han logrado. Y hay un país que es muy polémico, que recientemente, tan reciente que fue hace 2 meses, España acaba de aprobar una ley de eutanasia. Es el último país que se ha incorporado a este pelotón, con muchas limitaciones desde la lectura de la ley, pero bueno, por ahí está en estos momentos los países que han reconocido la eutanasia de una o de otra manera, de uno o de otro tipo. En el caso de Colombia, como bien decía, es legal, no es penalizado, pero no tiene una norma jurídica todavía que rectore ese. Y en el caso de España, como decía el profesor, hubo sus contradicciones ahí. Por ejemplo, para aprobar eso, porque se dice así de fácil, bueno, se aprobó en España, y como se dice, se aprobó, piensa que todo el mundo está feliz y contento con aplicar la eutanasia, y no es así, porque fueron 202 votos a 141 en contra y con 2 abstenciones. Cuando usted va a decir, hay un nivel de equidad casi en esas votaciones, y si a ese nivel del país, donde está la máxima dirección del país está así,
yo creo que en el pueblo también hay buena discusión con eso. Mira, en España se da una característica. En España hubo un caso que una persona que sufre un accidente y queda tetrapléjico, y durante 5 años, y él estuvo 29 años tetrapléjico, y durante 5 años él estuvo contendiendo con los tribunales, logrando que le aplicaran la eutanasia, y él no lo logra. Hay una película muy interesante de Alejandro Ardemava, muy bien interpretada por Javier Bardem, que se llama Mar Adentro, donde se recrea la vida de Ramón Sampedro, que era la persona, es basado en hechos reales. Y Ramón Sampedro en su testamento dice algo que es tan polémico como lo que decías ahorita, pero él decía, la vida es un derecho, no una obligación. Y Ramón Sampedro al final logra que se le aplique no la eutanasia, sino que alguien haga algo que los médicos conocen también, y el derecho conoce como suicidio asistido, es decir, que alguien le da los mecanismos para poder... Ese era el concepto de él. Sí. Ese era el concepto de él. Y parece que tuvo bastante efecto. Pero bueno o no tan porque no se lo aplicaron. De todas maneras, yo creo que es importante saber qué piensa la gente sobre este tema, especialmente aquí en la Isla de la Juventud. Por eso vamos a ver algunas de las entrevistas que se realizaron en la calle y que son importantes para este debate que hemos iniciado en el día de hoy. Vamos a verlo. ¿Sabe qué cosa es la eutanasia? No. Sí. Claro. Tengo una idea de qué es la eutanasia. Es una decisión de ponerle fin a la vida de uno. Creo que es cuando la persona esté muy enferma y ya va a morir, él decide si le aplican la muerte. Una persona que esté en fase terminal y quiera acabar con su vida puede pedir la eutanasia. ¿Estarías de acuerdo con su legalización en Cuba? No. Eso depende. Sí, cómo no. Yo estaría muy de acuerdo, porque se sufre mucho. No sé, no lo veo como algo normal aquí, en este país. Lo que pasa es que nosotros los cubanos somos demasiado familiares. He conocido de personas que están sufriendo en cama y desean morirse, están sufriendo y desean morirse y no se pueden morir. ¿Por qué no aplicarlo si tú estás en tus facultades y tu derecho de decidir por tu vida? Depende del estado de deterioro que tenga la salud de la persona y la decisión que uno tenga de vivir o morir. ¿A quién corresponde la decisión de la eutanasia? ¿Al interesado, a los familiares o a los clínicos? No, eso era lo interesado. Yo me imagino que a la persona que esté sufriendo en la cama le corresponde tomar esa decisión. Eso es una decisión que tú tomas en vida. Bueno, eso en mi opinión le interesa a las tres partes. Se entiende que la medicina es para salvar vidas, no para quitarle la vida a los demás. La decisión al final, incluso se toma la decisión desde antes, porque cuando tú te haces el carnet te dicen si tú quieres ser donador de órganos o no. Eso le corresponde no al familiar, le corresponde al paciente, al que se siente que está sufriendo, porque sufre él y sufre su familia. Le interesaría a la persona, ya te dije, con la decisión que tenga de vivir o morir. Le interesa a la familia de la persona porque es el que sufre con su familiar. Y le interesa al médico porque sabe las posibilidades de vida que tiene la persona hasta dónde puede llegar. Pero al final, si la decisión depende de la familia prefiere, incluso aunque pase trabajo con todas las necesidades que hay, quedarse contigo ahí y ahí aguantar contigo hasta el último momento, que tomar esa decisión. ¿Consideras que se practica la eutanasia en Cuba? No sé, no tengo idea si se practica o no. Yo creo que no y no tengo conocimiento de eso, pero pienso que no. No sé. Hasta ahora que yo sepa, no. Hasta donde sé, creo que con los animales sí, pero con las personas, con los seres humanos no sé. No, creo que no. Bien, ya lo veíamos en pantalla, la opinión de muchísimas personas, pero se nos quedaba al inicio una conversación con relación al tema de los griegos. ¿Usted le interesa hablar sobre Sí, eso? efectivamente. Fíjate que en la presentación hablabas de los griegos, es decir, de cómo los griegos en algún momento lo facilitaban. Sin embargo, fueron precisamente los griegos, en la persona de Hipócrates, es decir, la escuela hipocratiana que trae la negación, y Hipócrates decía, no suministraré venenos, no facilitaré medios para poder acelerar la muerte de ninguna manera, ni aunque me presionen, decía él. Y eso después ha tenido toda una trascendencia tanto para esa cultura como para las culturas de nuestra modernidad.
indudablemente se ha convertido en toda una referencia, ¿verdad? Es un paradigma Es un para paradigma los médicos. El médico puede para hablar los mejor de médicos. eso. Sí, Y Hipócrates, sobre los Galeno. médicos, el tema de las entrevistas, usted se percató que decían si se puede, no se puede. ¿Quién realmente está facultado para tomar esa decisión? O sea, mire, en primer lugar, no está aprobado. O sea, Eso era lo primero que había que dejar claro aquí. Es decir, en Cuba no está aprobado la no eutanasia. está aprobado la eutanasia. Correcto. Si tuviera que aprobarse, según las experiencias que nosotros hemos visto en algunos, incluso estados en Estados Unidos, algunos estados que es legal la eutanasia, pero no está legislada, o sea, como ley, sí hay experiencia de que hablan de eutanasia, se firma la eutanasia, el paciente, o sea, desde el punto de vista mental está listo para esto, y entonces se determina la manera o el modo de la eutanasia. Generalmente el modo más frecuente es del sueño a la muerte, o sea, administrar una droga donde las personas siempre interpretan dolor, que no es medible el dolor, cada paciente tiene su nivel de dolor, su umbral de dolor, que es como se dice desde el punto de vista médico, pero nosotros ponemos, por ejemplo, algunos tipos de drogas específicos, son psicotrópicos estupefacientes, que enajenan totalmente el dolor, enajenan el estado de conciencia y reduce todo este comportamiento clínico hasta que va del sueño a la muerte. Tienes una supuesta muerte digna, digna, porque esa muerte digna tiene que ver también con el nivel, con el concepto que tiene. Preguntarle al profesor, Cuba no aprueba eutanasia. De aprobarse, iría en contra de lo que defendemos nosotros, de la ética, de los principios, de la lucha, el derecho a la vida. Mira, hay un aspecto importante en esto. La Constitución que todos nosotros aprobamos, el pueblo de Cuba, mayoritariamente, el 24 de febrero de 2019, trajo dentro de sus preceptos, el primer derecho que reconoce la Constitución hoy en Cuba es el derecho a la vida. Pero es que la propia Constitución de la República también reconoce como un atributo en Cuba la dignidad. Entonces, ahí se produce alguien pudiera decir, se produce una contradicción. Porque yo tengo derecho a la vida, pero también tengo derecho a una vida digna. Entonces, ahí, desde el punto de vista de la polémica, desde lo jurídico, porque siempre decimos, estamos hablando de una muerte digna, ¿A qué llamamos nosotros una muerte digna desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico? ¿Cómo? Atendiendo a que puede tener, por ejemplo, un concepto general, pero en esa materia no significa lo mismo para ti, ni para mí, ni para todo el mundo. Claro, y ahí entran otros conceptos también, porque hay confusión de términos en lo que es eutanasia, otras definiciones como suicidio asistido, como voluntad anticipada, que es lo que más vemos en la praxis médica a diario. En el caso de suicidio asistido, usted le provee al paciente el medicamento y él se lo suministra o no. O sea, es una decisión personal de él, porque, como le decía, nuestro principio es salvar vidas. Por eso es que es una contradicción. Es una contradicción, era lo que decía el profesor. Si mi principio es salvar vidas, ¿cómo es posible que yo le ponga fin a tu vida, independientemente que está dentro de la subjetividad de las personas, de que sienta dolor o no? O sea, el dolor es subjetivo. Nosotros le ponemos medicamentos para el dolor. O sea, medicamentos para... ¿Y eso no sería una eutanasia, por ejemplo, a largo plazo? Que no sea una... No, porque es que si usted tiene una muerte asistida, ¿cómo se llama? Suicidio asistido. Es decir, va a pasar eso, se va a morir al final, lo que pasa es que va a ser más lento. No, lo que pasa es que con el suicidio asistido, que no es legal en Cuba, o sea, no es legal en Cuba tampoco. Es legal. No, porque no es legal. Es que es más, en Cuba existe una figura delictiva dentro del Código Penal que se denomina auxilio al suicidio, que tiene un marco sancionador. Fíjate que no es lo mismo el auxilio al suicidio que el homicidio. Yo no soy penalista. Es decir, no es el campo en el que más me muevo, pero hay que ir ahí para poder la interpretación. ¿Por qué? Porque a la hora de la tipificación del delito hay requisitos desde el derecho penal que debe tener una figura delictiva para poder ser calificada como tal. Entonces, hoy nosotros tenemos delitos de homicidio, tenemos delitos de asesinato y tenemos auxilio al suicidio. Profesor, una de las entrevistadas decía precisamente eso, que no sabía si en Cuba se practicaba o no, que hasta donde ella sabe, quedaba como un poco ahí a la ligera. ¿Realmente qué usted piensa? No, técnicamente, legalmente, no se admite. Ni se admite desde el derecho penal, ni se admite desde el derecho civil,
ni se admite entonces desde la bioética, desde el actual médico. Hay que ir a la ley de salud pública. Hay una ley de salud pública, ley 41, hay un reglamento que es un decreto del Consejo de Ministros que regula cómo se aplican todos los procedimientos. Ni la ley de salud pública habla de eutanasia, ni habla de ningún mecanismo, ni el reglamento de la ley de salud pública habla de ello, tampoco. Porque también decíamos, hay un debate que se produce acá, sí, es jurídico, es verdad, es ético, es filosófico, es religioso, pero también es cultural. No, es moral. Claro que sí, es tiene, moral tiene todas las aristas que podamos mirarlo. En el caso médico de una persona que esté entubada, estaba supuestamente fallecido, muerte encefálica, es como se le dice, ¿no? Muerte encefálica, está en una cama, hay una donación de órganos, hay que quitarlo. Eso se le llama eutanasia también. ¿Podría ser? Ver, ¿qué pasa? No, ahí entramos en otra polémica. O sea, cuando usted crea una comisión, porque es una comisión que lleva 3 valoraciones, que en periodos de horas diferentes, donde el que examina, no es el que determina. O sea, tienes 3 médicos que son los que están observando el examen de otro médico que no toma decisión ni partida en esto. Entonces, usted determina la muerte encefálica, que es una muerte clínica, donde ya usted diagnostica la muerte. Dictamina la muerte. Pudiéramos decir, y rapidito, ventajas y desventajas que pudiera tener la eutanasia. Las ventajas para el paciente. Sí, principalmente se interpreta que ya es una enfermedad terminal, que se reduce el sufrimiento, el dolor. Esas serían las ventajas. Es que se respeta su voluntad. Se ha hablado Los mucho, médicos se ha hablado hablan de un mucho el tema término sufrimiento. Claro. Y ¿cómo tú mides el sufrimiento? No se mide. Es decir, mide. de pronto O sea, dice que entra de la sufrimiento. En las subjetividad. entrevistas vimos sufrimiento. Bueno, es un tema que podemos polemizar en 2 o 3 programas más. Fíjate, a tu pregunta, ¿se respeta la voluntad? Hay un término que los médicos usan que se llama consentimiento informado. Claro. En la ley a la que tú te hacías referencia en España, mira, esta ley de España, que porque repetimos, tiene 2 meses nada más de aprobada, no llega, acaba de cumplir 2 meses. Que es uno de los y tiene últimos muchas países que se limitaciones. aprobó. Esa ley, incluso una de las limitaciones que da es que la persona tiene que haber una constancia, una evidencia, o por escrito o verbal, que pueda demostrarse ante una corte, ante un tribunal, y el paciente, la persona que está pidiendo que se le aplique, tiene que hacerlo en 2 momentos. Lo hace hoy y a los 15 días tiene que volverlo a hacer. Si no, no es valedero, no somos Bueno, es que nosotros sabíamos que esto iba a ser así, indudablemente. Vamos entonces a una pausa porque le tenemos un audiovisual que podemos ver y también nos ayuda a ver otras aristas y otras perspectivas con relación a este tema de la eutanasia. Aquí está. Recuerdo cómo era vivir, cómo era mi vida. Podía salir, jugar, podía bailar, podía saltar. Podía estar con mi familia. La luz hacía parte de nuestras vidas. En el hospital, todo parece gris. Dejé de ver colores. El sarcoma me consume, no solo a mí, a toda mi familia. El dolor es intenso. Siento que no puedo más. La vida ya no me gusta. Me da miedo. Es como estar muerto, pero en vida. Bueno, un poco triste este audiovisual. Estamos hablando de una niña que ella misma está hablando de su situación y realmente si la vida es vivir, no tengo la posibilidad de vivirla con calidad, realmente, ¿para qué quiero la vida? Eso es lo que opinan muchas personas y es lo que veíamos también en el audiovisual. ¿Qué usted cree? A ver, en primer lugar, es bien polémico el término.
Y aquí entramos en otra definición que es voluntad anticipada. Claro, los niños con cáncer o enfermedades terminales ya es algo mucho más sensible, nos toca la fibra, lo más particular, lo más directo. Y evidentemente ellos se adaptan a su enfermedad, se adaptan a los términos, maduran, incluso tienen un campo intelectual mucho más amplio que el resto de los niños porque está obligado a tener una vida diferente. En estos casos, bueno, ellos pueden determinar, por eso voluntad anticipada y consentimiento informado está relacionado porque usted firma un consentimiento como padre porque él es menor de edad, sin embargo... no tiene capacidad volitiva. Él tiene la capacidad de determinar el tratamiento o no. Y entonces entran otros desgastes, el síndrome del cuidado de enfermo, donde se desgasta el padre, sufre el padre, ve el sufrir de su hijo también está sufriendo, o sea, es complicado. Y si ese padre está dispuesto a desgastarse todo el tiempo que sea para luchar por la vida de ese hijo. Entonces pasa el respeto al niño, porque aunque el niño sea menor de edad, evidentemente el padre, como padre, al fin, y tutor, está viendo que su hijo se desgasta, no quiere continuar el tratamiento. Por eso es consentimiento informado, legalmente lo firma. Sin embargo, también es voluntad anticipada porque el niño tiene la voluntad de decir, quiero tratamiento, no quiero hacerme un abordaje, no quiero recibir ventilador mecánico, no quiero ponerme una sonda. Y que psicológicamente lo deprime mucho más. Exactamente. Y la enfermedad logra avanzar un poco más, pero desde el punto de vista legal. No tiene capacidad legal. Vamos a Cuba. La capacidad legal se adquiere una vez cumplidos los 18 años. Por tanto, el doctor, también profesor, hace referencia, el padre suple esa capacidad legal porque tiene patria potestad sobre él, porque es el que tiene los derechos para poder decidir, porque él completa la capacidad legal del menor. Pero desde el punto de vista del derecho, el niño no puede decidir. Pero en el caso, a ver, yo entiendo el punto del niño, que es el afectado. Se entiende perfectamente. Y mi pregunta sería, ¿qué padre está dispuesto a dejar ir un hijo aunque él lo pida? No, ninguno. O tú como padre. Ningún padre está dispuesto. Pero el niño te está pidiendo a tu padre, o sea, está yendo a otros padres. Pero sin embargo, hay padres que sí, son los mínimos, pero sí hay padres. Pero estamos yendo a una inteligencia diferente, una inteligencia emocional, no a la cognitiva, es a la emocional. Entonces, evidentemente, aquí hay una manipulación, o sea, eso se llama, o sea, se le habla de ese término que es chantaje emocional, que aún tiene, chantaje emocional suena feo, pero sin embargo va a esta parte, a este corte emocional donde el padre, evidentemente, aunque sea la patria potestad de su hijo legal, lo tiene que aceptar, que su hijo no quiere someterse a estos procederes invasivos. Entonces, es algo impuesto. Es algo, es algo necesario para mantener la vida de su hijo. Sin embargo, su hijo no está dispuesto a eso. No está y entonces su padre lo va a respetar. Pero es que el menor, aunque lo quiera, no tiene derecho legales no tiene derecho legal, pero es decidir. Difícil que un padre... legal es decidir. Que logre, sí, ahorita comentábamos que detrás de esto también hay un trasfondo cultural. Para nadie es un secreto que la familia en América Latina, no solamente en Cuba, en América Latina, la familia tiene un tratamiento, hay un mecanismo de familia diferente al que hay en Europa, al que hay en Asia, porque está arraigado a las tradiciones, a la idiosincrasia, a la propia cultura esta. Nosotros tenemos una característica, hay veces que en un mismo hogar conviven 4 generaciones. Exactamente. Y entonces hay un mayor apego que eso. En otros lugares del mundo la familia empieza a distanciarse un poco más porque el joven, desde muy joven, empieza a obtener una vivienda, empieza a hacer una vida separada. Se hacen muy independientes, es verdad. Responde muchísimo a esa cultura, a esa idiosincrasia de cada país, de cada región del mundo. Y para cerrar ya nuestro programa en el día de hoy, es una lástima porque el tema está bastante polémico. Rapidito, ¿usted considera que debería aprobarse? Yo considero que sí. ¿Y usted, con doctor? limitaciones, con las limitaciones que la ley con una protección a los efectos que pueda haber detrás de todo esto. Sí. Porque siempre, me gusta el tratamiento que dio España, en cierto sentido. Tiene que haber, primero que tiene que ser desde la voluntad de la persona. Exactamente. No de la familia. Porque desde esa voluntad que está hablando el profesor desde España, se firma 4 veces. Tú tienes que pedir 4 veces la eutanasia, es decir, sí, claro, que no es algo sencillo. Y en el caso suyo, doctor. O sea, considero que está fuera de los principios médicos. O sea, es muy difícil que nosotros renunciemos a salvar la vida. Y sobre todo,
renunciar a la vida de alguien que usted está supliendo sus cuidados y que ese alguien, aunque pueda tener la voluntad, usted lo puede salvar. Eso puede pasar. Es así. Entonces, no creo que bueno, él está defendiendo su ética médica, estamos educados de esa manera y considero que es muy respetuoso de su parte. Muchísimas gracias, ha sido un placer que hayan estado con nosotros en el programa de hoy y por supuesto lo seguiremos invitando para otras perspectivas. Quiero terminar de esta manera, porque así como se tiene derecho a vivir una vida con dignidad, ¿por qué no tener derecho a una muerte digna? No se debe prolongar la vida cuando ésta ya no se puede vivir y no se quiere ser vivida. Nos vemos.